Para nosotros, el deseo sexual es intimidad, es amor. Para los espartanos era una orden, una función biológica controlada por el Estado con un único propósito: crear las armas más mortíferas que el mundo antiguo hubiera visto jamás. No eran personas, eran soldados. Y su creación no comenzaba en el campo de entrenamiento, sino en la cama. Olvida todo lo que crees saber sobre Esparta. Olvida las capas rojas y los discursos heroicos. Detrás de la leyenda de los 300 se esconde una verdad oscura, una maquinaria de control social, tan brutal que las distopías más terribles parecen juegos infantiles. Y el mecanismo central de esta maquinaria era el control absoluto sobre la reproducción. En Esparta no existía el derecho a decidir por uno mismo con quién formar una familia. El Estado era el único casamentero y sus criterios no tenían nada que ver con el afecto. Los magistrados, hombres ancianos endurecidos por décadas de guerra, inspeccionaban a los jóvenes como sementales de cría. El hombre debía ser fuerte, alto y provenir de un linaje de guerreros excelentes. La mujer debía ser fértil, con caderas anchas y complexión robusta. La belleza era un factor. Sí, pero no por vanidad. Era un indicador de salud, una promesa de genes superiores. El Estado los unía en matrimonios arreglados, transacciones genéticas frías, diseñadas para optimizar la siguiente cosecha de soldados. El amor era un lujo irrelevante, una debilidad peligrosa. Tu cuerpo no te pertenecía. Era un bien del Estado y tu deber era emplearlo para fortalecer al Estado. Aquí es donde el papel de la mujer espartana da un giro que apenas reconocemos. No eran simplemente esposas o madres, eran úteros al servicio de Esparta. Su valor residía en su capacidad para dar a luz hijos sanos. Se las entrenaba desde pequeñas, no para la guerra, sino para el parto. Corrían, luchaban, lanzaban jabalinas. Todo para fortalecer sus cuerpos, para convertirlas en vasijas perfectas para la semilla de un guerrero. La voluntad de la mujer era secundaria. Su cuerpo lo era todo. Se les decía que su campo de batalla era el lecho de parto y que su mayor honor era dar a luz a un futuro héroe. Pero el sistema iba aún más lejos. Se volvió tan pervertido que hoy nos parece monstruoso. ¿Qué ocurría si un guerrero valiente y condecorado estaba casado con una mujer que no podía darle hijos o daba a luz hijos débiles? ¿Y si por otro lado en la ciudad vivía una mujer con una constitución física extraordinaria, casada con un hombre mayor o menos impresionante? El Estado tenía una solución, una cláusula aterradora en su contrato social. Permitía e incluso fomentaba que el guerrero engendrara un hijo con la mujer de otro hombre. No era adulterio, no había ni pasión ni escándalo. Era un deber patriótico, un préstamo de úteros para mejorar la raza. El marido original a menudo accedía porque un hijo fuerte, sin importar quién fuera el padre biológico, era un honor para su casa y un regalo para Esparta. La paternidad, el matrimonio, la lealtad. Todo era aplastado bajo la suela de la eugenesia estatal. El objetivo no era la felicidad de la familia, sino la perfección del linaje. 9 meses de embarazo, los dolores del parto, la primera respiración de una nueva vida. Para la mayoría de las personas este es un momento de alegría, de alivio, de esperanza. Pero en Esparta era el primer juicio. Al bebé no se lo ponía en brazos de su madre, sino que se lo llevaba a un lugar frío y lúgubre, conocido como las Lesgé, el lugar de la asamblea. Allí su destino no lo decidían los padres, sino un tribunal de ancianos. Eran los miembros de la Jerusía, el consejo de ancianos espartano, hombres que habían sobrevivido a innumerables batallas y habían mirado a la muerte a los ojos 1000 veces. En sus ojos no había un ápice de compasión. Su tarea era la más cruel de todas, la inspección. Desnudaban al niño, lo giraban, examinaban cada centímetro de su pequeño cuerpo, buscando cualquier señal de imperfección. ¿Eran sus piernas rectas, su espalda fuerte? ¿Lloraba con la fuerza esperada de un futuro guerrero? Cualquier malformación, cualquier debilidad, todo lo que sugiriera que no podría soportar la vida brutal de un espartano, era una sentencia de muerte. Esto no era un acto de crueldad sin sentido. Para la mentalidad espartana era un acto de lógica despiadada. Esparta era una pequeña isla de guerreros, rodeada por un mar de enemigos. Los ilotas, la población subyugada, que superaba en número a los espartanos por 10-1, eran una amenaza constante desde dentro. Cada ciudadano espartano tenía que ser un pilar de fuerza. Un individuo débil no era solo una carga, sino una grieta en el muro. Un punto débil que el Estado no podía permitirse. La compasión por un niño enfermo hoy podía significar mañana la destrucción de todos.
Era la supervivencia del más fuerte llevada a su conclusión más terrible y convertida en política de Estado. No había apelación. La decisión de los ancianos era definitiva e irrevocable. Si el niño pasaba la prueba, se lo devolvía a su familia. Recibía un terreno y era bienvenido. No como un hijo, sino como un recluta. Su vida ya estaba trazada, pero si el veredicto era negativo, si el niño era considerado no apto para la vida, no se lo mataba con una espada, ni se lo ahogaba. El acto era, a su manera, aún más frío. Al bebé se lo llevaba a las laderas del monte Taigueto, a un lugar conocido como las apótetas, literalmente los depósitos. Allí, en una grieta profunda de la roca, el recién nacido era expuesto, abandonado a los elementos, al frío de la noche, a los lobos. Una muerte lenta y silenciosa, borrada de la vista y la conciencia de la ciudad. No era un asesinato. En la retorcida lógica espartana, simplemente le devolvían a la naturaleza lo que la naturaleza había producido de manera imperfecta, un sacrificio humano en el altar de la fuerza colectiva. Sobrevivir al juicio de los ancianos era solo el primer paso. Desde ese momento, la vida de un niño espartano era una cuenta regresiva hacia la guerra. Pero ¿qué pasaba con aquellos que habían creado esta vida, sus padres? Su deber no terminaba con el nacimiento. El Estado exigía más. Exigía la producción constante de cuerpos para la maquinaria de guerra. La reproducción no era un derecho, sino una obligación militar. Los espartanos no tenían una palabra para ello, pero practicaban una de las formas de eugenesia más antiguas y sistemáticas de la historia. La eugenesia, la idea de que se puede y se debe mejorar la humanidad mediante la cría selectiva, es un concepto que hoy asociamos con los capítulos más oscuros del siglo XX, pero sus raíces se remontan aquí, al suelo pedregoso de Laconia. Para ellos no era una ideología de odio racial, sino de brutal pragmatismo. Su objetivo era simple, erradicar la debilidad de su acervo genético. Y para lograrlo, convirtieron el acto más íntimo de la vida humana en una función pública. El amor, como lo entendemos, simplemente no tenía cabida en esta ecuación. Los hombres vivían desde los 7 hasta los 30 años en barracones con sus compañeros de armas. El matrimonio era un evento extraño y secreto. Un hombre se escapaba de noche del barracón para yacer con su mujer, a menudo en la oscuridad, y debía regresar antes del amanecer para no ser descubierto y castigado. No había vida doméstica, ni tiempo para cultivar vínculos emocionales. La esposa era una extraña, una pareja asignada para una función biológica. Su único objetivo común era la concepción. Una vez alcanzado el embarazo, el hombre regresaba con su verdadera familia, el ejército. El sistema estaba diseñado para impedir cualquier cosa que pudiera oponerse a la lealtad hacia el Estado. Los fuertes lazos familiares eran una amenaza. El amor romántico era una distracción. Por esta razón, el Estado no solo fomentaba la reproducción, sino que también castigaba a aquellos que no cumplían con su deber. Un hombre que permanecía soltero más allá de cierta edad era considerado un desertor, un traidor a su deber. Era humillado públicamente. Durante ciertas festividades, debía marchar desnudo en pleno invierno y cantar canciones que se burlaban de su desobediencia. Se le negaban los honores que normalmente se concedían a los ancianos. Era un paria social, un monumento viviente de que en Esparta tu vida privada era un asunto público. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Surgió una sociedad sin compasión. Generaciones de hombres y mujeres, educados para considerar la ternura como una enfermedad, para ver el cuerpo como propiedad del Estado y la maternidad, no como un vínculo de amor, sino como un sacrificio necesario. Los niños no aprendían afecto de sus padres, sino disciplina de sus instructores. Las madres entregaban a sus hijos a la edad de 7 años al Estado con la famosa frase, «Vuelve con tu escudo o sobre él». Esto no era un mero discurso patriótico, sino la culminación de un sistema que había borrado el instinto más básico del ser humano, el amor de una madre por su hijo, y lo había reemplazado por una devoción fanática al honor de Esparta. Si la reproducción era la forja y la inspección, el control de calidad, a la edad de 7 años comenzaba el montaje real del arma. Este era el momento en que el Estado, que había planeado su nacimiento, regresaba para reclamar su propiedad. Este era el comienzo de la agogé, el sistema de entrenamiento más salvaje y efectivo que la historia de la humanidad haya producido jamás. Era la máquina que destruía a un niño para reconstruirlo a imagen del perfecto soldado espartano. Imagina la escena. Tienes 7 años, te arrancan de tu hogar, del único calor que conoces. Tu madre no te abraza, no llora por ti, simplemente te entrega.
A partir de ahora, tu familia es tu unidad, la Agelé, tu hogar, un frío y austero barracón. Tu padre es un instructor que no te enseña a leer o a escribir, excepto lo mínimo necesario, sino que te enseña a soportar el dolor. No volverás a vivir en una casa hasta los 30 años, y para entonces la palabra hogar habrá perdido todo significado. La primera lección de la agogé era la privación. La comodidad era el enemigo. Los niños dormían en una cama de juncos que ellos mismos tenían que arrancar con sus propias manos del río Eurotas, sin cuchillo. Llevaban una única túnica, la misma para el calor abrasador del verano como para el gélido frío del invierno, y sobre todo, siempre tenían hambre. Las raciones eran deliberadamente escasas, una miseria calculada para mantenerlos al borde de la inanición. Pero aquí es donde la lógica espartana da un giro ingenioso y a la vez aterrador. No solo se les dejaba pasar hambre para endurecerlos, se esperaba que complementaran su dieta por sí mismos, robando. El Estado les ordenaba robar. El robo no era un crimen, sino una habilidad fundamental para un soldado. Era un entrenamiento en sigilo, astucia y audacia. Un guerrero que no pudiera infiltrarse en un campamento enemigo y robar provisiones era un guerrero inútil. Así los niños de Esparta se convertían en fantasmas. En su propia ciudad cazaban comida como una manada de lobos. Y aquí viene la lección más importante. Si te atrapaban robando, el castigo era brutal. Te azotaban sin piedad. Pero, y esto es crucial, no te castigaban por robar, sino por la torpeza de ser descubierto. El crimen no era el acto, sino el fracaso, la incompetencia. El mensaje era brutalmente claro. El éxito justifica todo. El fracaso no tolera excusas. En un campo de batalla, ser descubierto significa la muerte para ti y para tus camaradas. La agogé se aseguraba de que aprendieras esta lección con dolor grabado a fuego en tu carne. Este sistema no solo creaba soldados fuertes, creaba depredadores inteligentes, personas liberadas de la moral convencional, para quienes el bien y el mal fueron reemplazados por el éxito y el fracaso. Aprendían a mentir, a engañar, a ser invisibles. Se les enseñaba a valorar el resultado por encima de todo. Forjaban una hermandad. Sí, pero una hermandad nacida de la miseria compartida y la competencia feroz. Si el hambre y el robo eran las primeras lecciones, ¿qué otras perversiones psicológicas se empleaban para destruir al niño y crear al monstruo? El cuerpo aprende rápido a soportar el hambre, el frío y los golpes. Pero el verdadero campo de batalla de la agogé no era la piel, sino la mente. Esparta necesitaba no solo músculos, sino intelectos afilados como navajas, lealtad ciega y la supresión completa del ego individual. Habían dominado el cuerpo del niño, ahora se disponían a conquistar su alma. Y su arma principal era el silencio. Nuestra palabra lacónico, que describe a una persona que habla poco, proviene de Laconia, la región de Esparta. Esto no es una coincidencia. A los niños se les enseñaba que hablar es una herramienta, no un pasatiempo. Hablar sin pensar, contar un chiste tonto o hacer una pregunta irrelevante era una falta grave. Los instructores les hacían constantemente preguntas capciosas, esperando respuestas breves, ingeniosas y precisas. Una respuesta torpe o lenta no se castigaba con una reprimenda, sino con un dolor inmediato y agudo. A menudo el instructor mordía el pulgar del niño que había fallado. Una lección visceral, para que la próxima vez pensara antes de abrir la boca. El silencio se convertía en un escudo, cada palabra en una bala que debía dar en el blanco. Pero los instructores no eran los únicos verdugos. El verdadero terror cotidiano provenía de los propios camaradas. El sistema estaba diseñado como una pirámide de abuso. Los cadetes mayores, los eirenes, tenían control absoluto sobre los más jóvenes. Eran a la vez jefes de pelotón, vigilantes y torturadores. No eran mentores, sino la encarnación de una presión constante. Durante las comidas desataban una guerra psicológica. Lanzaban preguntas incansablemente. ¿Quién es el ciudadano más valiente de Esparta? ¿Qué opinas de la estrategia del rey en la última campaña? ¿Es el robo una virtud? No buscaban una respuesta correcta, sino errores, una vacilación, una respuesta que pudiera interpretarse como cobarde o tonta. La humillación era inmediata y pública, a menudo acompañada de golpes. Esto no era un simple acoso escolar, sino acoso institucionalizado, una herramienta pedagógica para formar espíritus que pudieran pensar bajo presión extrema. Se les enseñaba a ser a la vez políticos astutos y soldados implacables, a navegar por un campo minado social,
donde un paso en falso significaba dolor y exclusión. Se fomentaba la rivalidad, se recompensaba la agresividad. Los niños aprendían a no confiar en nadie, a encontrar debilidades en los demás y a nunca mostrar las propias. Era la ley de la jungla, orquestada y supervisada por el Estado. Y todo este entrenamiento diario en crueldad física y mental culminaba en un ritual anual tan espantoso que parece casi increíble. La ceremonia en el altar de Artemis Orthia. Artemis era la diosa de la caza, una deidad salvaje y primitiva, y el ritual en su honor era una masacre. Se colocaba queso en el altar de la diosa y el objetivo de los niños era simple: correr y robar tanto como fuera posible. Pero para llegar al altar tenían que cruzar un infierno, un corredor de látigos que silbaban en el aire y desgarraban la carne de sus espaldas. No era una prueba de velocidad o destreza, sino una prueba de pura y absoluta tolerancia al dolor. El objetivo no era el queso, el objetivo era soportar los latigazos, sin gritar, sin derramar una lágrima, sin mostrar la más mínima señal de debilidad. Gritar era la mayor desgracia. Plutarco relata que vio a jóvenes morir bajo los látigos en el altar con una sonrisa en los labios. Morían felices porque habían demostrado su valía. Era el examen final definitivo de la agogé, un bautismo de sangre que quemaba todo rastro de humanidad y lo reemplazaba con un orgullo de acero. Habían creado al guerrero perfecto, inmune al dolor y al miedo. Pero ¿qué más habían arrancado del alma humana al eliminar la debilidad? ¿Qué queda de un ser humano después de pasar por el fuego de la agogé? El resultado es una paradoja aterradora. Un hombre en la cúspide de sus capacidades físicas, pero emocionalmente un desierto. Un ser disciplinado al extremo, pero con una moral distorsionada, para la que el asesinato puede ser una virtud y la compasión un error fatal. Es un arma viviente y ahora el Estado le exigirá que demuestre su utilidad. Es hora de su primer asesinato. Incluso para los historiadores antiguos era un tabú. Las criptias, la policía secreta de Esparta, no era una unidad militar que luchaba por información. Era algo mucho más oscuro. Un escuadrón de la muerte, una herramienta del terror de Estado, y su misión no ocurría en un campo de batalla extranjero, sino en los campos y patios de la propia Esparta. Era la última y más secreta fase del entrenamiento espartano, reservada solo para los graduados de la agogé más prometedores, astutos e inescrupulosos. Para entender la criptia hay que entender la paranoia fundamental de Esparta. Eran una pequeña élite guerrera que gobernaba sobre una enorme población de esclavos, los hilotas, a quienes odiaban y a quienes superaban en número de manera abrumadora. El miedo a una rebelión hilota era la pesadilla constante que moldeaba cada aspecto de su sociedad. ¿Cómo mantener bajo control a una población tan grande y amargada? La respuesta de Esparta era el terror preventivo y la criptia era su instrumento. El procedimiento era simple y brutal. Los jóvenes seleccionados eran enviados solos al campo con nada más que una daga y provisiones mínimas para sobrevivir. Se les ordenaba esconderse de día y moverse solo de noche como depredadores. Su objetivo, cazar hilotas. Pero no a cualquiera. No era una masacre indiscriminada. Se les instruía para perseguir y matar a los más fuertes, a los más inteligentes, a los más orgullosos, a cualquier hilota que mostrara la más mínima señal de cualidades de liderazgo. Eran una guadaña que cegaba cualquier espiga que se atreviera a crecer más alta que las demás. Esta era su prueba final, su ritual de transición a la ciudadanía plena, matar por la espalda a un hombre desarmado en la oscuridad de la noche. No era una batalla, no había honor ni gloria, era un asesinato a sangre fría, un acto que debía demostrar que el joven había erradicado por completo toda chispa de piedad o vacilación, que podía matar no por ira o en defensa propia, sino por pura y calculada necesidad estatal. Era la deshumanización última, tanto de la víctima como del victimario. ¿Y cómo justificaba el Estado estos asesinatos en serie? Con un truco legal aterrador. Cada año, al asumir el cargo, los éforos, los magistrados supremos de Esparta, declaraban formalmente la guerra a la población hilota. Era un acto burocrático, una simple declaración, pero las consecuencias eran monstruosas. Con esta declaración, todo hilota, desde un sirviente, se convertía en un combatiente enemigo. Matar a un hilota ya no era un asesinato, sino un acto legítimo de guerra. Los jóvenes de la criptia, a los ojos de la ley, no eran asesinos, sino soldados que operaban tras las líneas enemigas eliminando amenazas. Habían creado una ficción legal para permitir atrocidades a escala industrial.
Con las manos manchadas de sangre inocente, el espartano era finalmente completo. Había nacido para ser un arma, entrenado para no sentir nada, y ahora había demostrado su capacidad para matar sin remordimientos. Pero, ¿era un guardián de la civilización o su depredador más eficiente? Había matado por el Estado. Había demostrado ser una pieza funcional de la maquinaria. Ahora, a los 30 años, el espartano puede finalmente dejar el barracón. Pero su libertad es una ilusión. Su próximo servicio lo espera, quizás el más importante de todos. Debe casarse y engendrar la siguiente generación de soldados. Sería un error ver a la mujer espartana como una víctima pasiva. Era una parte fundamental y totalmente convencida del sistema. Mientras los varones eran enviados a la Agogé, las niñas entraban en su propio programa de adoctrinamiento estatal. En una Grecia donde las mujeres estaban encerradas en la reclusión de sus hogares, las mujeres espartanas eran una anomalía radical. Recibían una educación formal, aprendían a leer, escribir, a administrar propiedades y, sobre todo, eran sometidas a un riguroso entrenamiento físico. ¿Por qué Esparta invertía tanto en sus mujeres? La respuesta es, como siempre, la eugenesia. Su lógica era directa. Solo madres fuertes y sanas pueden dar a luz hijos fuertes y sanos. No estaban educando compañeras, estaban criando yeguas de cría de primera categoría. Una mujer bien alimentada, atlética e inteligente, argumentaban, produciría descendencia superior. Platón, el filósofo ateniense, contemplaba este sistema con asombro y admiración, viendo en él un paso hacia su sociedad ideal. No entendía que el objetivo no era la igualdad, sino la eficiencia reproductiva, y la inducción psicológica era aún más intensa. A las mujeres espartanas se les enseñaba a suprimir el instinto maternal y a reemplazarlo por un patriotismo feroz. Su valor se medía por la calidad de los hijos que le daban al Estado. Son famosas por su dureza casi inhumana, como la madre que le entregaba el escudo a su hijo que partía a la guerra y le decía, «¿Vuelve con él o sobre él?». Cuando la noticia de una derrota llegaba a la ciudad, mientras otras madres griegas llorarían a sus hijos muertos, las mujeres espartanas preguntaban primero por el resultado de la batalla. Se cuenta la historia de una mujer que, al enterarse de que su hijo había sobrevivido, pero había actuado con cobardía, lo mató con sus propias manos. Eran las guardianas más estrictas de la ideología espartana. Con dos individuos tan condicionados, el matrimonio no podía ser un acto de amor, era un ritual extraño, casi un secuestro. El hombre no pedía la mano de la mujer, la robaba simbólicamente por la noche. La novia no era vestida con esplendor. Su dama de honor le afeitaba la cabeza, la vestía con una túnica masculina y sandalias y la dejaba sola en una habitación oscura, en una cama de paja. El novio se escapaba de su barracón, consumaba la unión rápida y secretamente en la oscuridad y desaparecía antes del amanecer para regresar con sus camaradas. El propósito de este ritual bizarre era evitar la familiaridad, impedir la formación de un vínculo doméstico que pudiera competir con la lealtad del hombre a su unidad militar. Al mantener los encuentros breves y secretos, se creía que el deseo se mantenía alto y la concepción era más probable, sin el riesgo de que surgieran el amor o la comodidad doméstica. Era la culminación del sistema. Dos soldados, el hombre forjado en la Agogé, la mujer en su propia versión del adoctrinamiento, unidos en la oscuridad, no por afecto sino por decreto. Su único objetivo, poner en marcha la línea de producción. Una vez más, habían creado la pareja perfecta para servir al Estado, el supersoldado y la supermadre, una línea de producción humana aparentemente infalible. Pero ¿qué pasa cuando un sistema tan rígido, tan especializado, tan obsesionado con la pureza y la fuerza, se ve expuesto a su propio veneno? ¿Cuál fue la grieta fatal en la armadura perfecta de Esparta? La máquina era perfecta, el ciclo de producción impecable. Durante 300 años funcionó y creó a los guerreros más temidos del mundo conocido. Esparta se sentaba en la cima de Grecia, un monumento a la disciplina y la fuerza. Pero la grieta fatal en su armadura no vino de un enemigo externo, sino del corazón de su sistema. Su obsesión con la pureza no fue su salvación, sino su sentencia de muerte. El primer veneno fue demográfico, su eugenesia despiadada, el abandono de bebés en el monte Taygeto, su demanda de perfección física absoluta para la reproducción. Todo ello creó un cuello de botella genético. Cada espartano caído en batalla era una catástrofe. No era solo un hombre, sino el producto final de una inversión de 30 años, de un linaje cuidadosamente seleccionado. Sus guerras constantes, incluso las victoriosas,
Los fueron desangrando lentamente. Mientras sus enemigos podían reponer sus ejércitos con miles de ciudadanos comunes, Esparta no podía permitirse perder ni siquiera a un centenar de los suyos. Su mayor fortaleza, la calidad de sus soldados, se convirtió en su mayor debilidad. Se estaban eliminando a sí mismos. El segundo veneno fue la inflexibilidad. La Agogé creaba al hoplita perfecto, un engranaje para la falange, pero no creaba innovadores ni generales que pudieran pensar fuera de lo establecido. Su sistema educativo castigaba la creatividad y recompensaba la conformidad. Mientras el arte de la guerra evolucionaba a su alrededor, Esparta se estancó. Se convirtieron en un arma magnífica, pero obsoleta. Eran el martillo perfecto en un mundo lleno de tornillos, y cuando se enfrentaron a un genio táctico que no jugaba según sus reglas, su sistema simplemente no supo cómo reaccionar. Pero el golpe de gracia fue la ironía última, el éxito. Tras vencer a su gran rival Atenas en la guerra del Peloponeso, Esparta se convirtió en la gobernante de Grecia, y con el imperio llegó la riqueza. El oro y la plata persas inundaron una sociedad construida sobre el rechazo al lujo. El dinero, el enemigo del que el legislador Licurgo les había advertido, se filtró en el sistema. De repente, la tierra podía comprarse y venderse, y se concentró en manos de unos pocos. Surgió la desigualdad. Los espartanos, que habían sido entrenados para despreciar la riqueza, fueron consumidos por ella. La disciplina se relajó, la corrupción se extendió. El alma de Esparta fue vendida por la misma riqueza que habían conquistado. Y entonces llegó el final. En la llanura de Leuctra, el general tebano Epaminondas hizo lo impensable. En lugar de desplegar sus tropas de manera uniforme, concentró su ala izquierda en una columna masiva de 50 hombres de profundidad y la estrelló como un ariete contra el flanco derecho de los espartanos, donde estaban el rey y sus tropas de élite. Fue un golpe de genio, de innovación táctica contra la tradición rígida. La falange espartana, diseñada para resistir un ataque frontal, fue aplastada, quebrada y aniquilada. Por primera vez en siglos, un rey espartano murió en el campo de batalla y su ejército fue masacrado. El golpe fue devastador. Esparta nunca se recuperó. Con una población guerrera ya diezmada, la pérdida de 400 de sus mejores hombres en Leuctra fue un golpe del que no pudieron recuperarse. Su poder se desvaneció. Se convirtieron en una pequeña ciudad-estado sin importancia. Siglos después, turistas romanos visitaban Esparta como un parque temático, para observar con curiosidad sus extraños y brutales rituales, restos de un pasado glorioso y terrible. Al final, la historia de las prácticas reproductivas espartanas es una advertencia. Es la historia de un pueblo que, en su búsqueda de la perfección humana, olvidó la humanidad. Sacrificaron el amor, la libertad y la compasión en el altar de la fuerza del Estado. Crearon al soldado perfecto, pero al hacerlo plantaron la semilla de su propia destrucción. La máquina para fabricar soldados era tan brutalmente eficiente que al final se consumió a sí misma, dejando solo ruinas y un eco silencioso de una gloria forjada en la crueldad.